por más que buscamos dentro de las funciones y obligaciones del presidente de la República de Colombia, no encontramos dónde aparece que se debe encargar de Venezuela. Es más, también nos fuimos al sitio oficial de la Cancillería de Colombia para conocer las funciones que le corresponden a los ministerios y departamentos administrativos en cuanto a políticas exteriores, y tampoco encontramos que se debían encargar de Venezuela, incluso dentro de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, tampoco nos dice nada de tener que priorizar la situación de otros países como Venezuela. Hay que comprender que Colombia tomó una decisión diplomática. Aún así, según Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores, el gobierno Petro no reconoció los resultados electorales en Venezuela, posición neutral y directa con la que se deja en claro que Petro no apoya a Maduro. El pasado proceso electoral no brindó garantías a los participantes ni se realizó de manera transparente de acuerdo con lo establecido en las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No fueron unas elecciones libres. Sin actas públicas ni transparentes, Colombia no reconoce los resultados electorales en Venezuela. Como lo expresó personalmente el presidente de la República, Gustavo Petro, por estas y otras razones no asistirá al acto de posesión presidencial de mañana. Esta decisión, además, está fundamentada en el compromiso del gobierno de Colombia con los principios democráticos, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una solución política, incluyente y democrática para Venezuela. Entonces la pregunta es ¿por qué hay tanto deseo de que el presidente Petro se encargue del vecino país? Como ya lo hemos mencionado, la idea es hacerle creer a los colombianos que Petro es Chávez o Maduro, para así poder decirle dictador y luego sacar portadas como estas en la que se dice por qué le temen a Petro, cuento que ellos mismos inventaron para hacerle creer a la gente que Petro es malo. Así, en el inconsciente de los colombianos se inserta un miedo hacia el presidente Petro. En fin, no nos salgamos del tema y volvamos a la pregunta de por qué Petro debería preocuparse para la derecha colombiana por Venezuela si no es su obligación. Celso Crespo nos responde parte de esta pregunta. Pretenden que el presidente Petro tome decisiones radicales con Venezuela, que rompa relaciones con el vecino. ¿Para qué? Para que se dispare la migración ilegal por las trochas de las fronteras, para que crezcan los grupos armados ilegales, para condenar al hambre a 14 millones de colombianos que viven en la frontera, desatar un inmenso éxodo de migrantes hacia toda América del Sur y el Norte, para crear caos, inestabilidad, para que aumente la pobreza, como ya lo hizo Duque con desastrosos resultados, para después salir a decir que todo es culpa de Petro, se venden ellos como los salvadores y sacan réditos politiqueros y electorales. Esa es la estrategia de la derecha, a la que nunca le interesó el pueblo venezolano. Solo los utilizan para sus intereses electorales de turno y después los tratan hasta con xenofobia. Gente, la responsabilidad de Colombia no es igual a la de otros países y sus decisiones frente al tema Venezuela no tienen las mismas consecuencias que las decisiones de otros países. Grábense eso y no coman tanto relato mediático. ¿Acaso olvidan que Colombia comparte con Venezuela una frontera de más de 2.219 kilómetros? ¿Acaso olvidan que Colombia exportó a Venezuela más de 673 millones de dólares en 2023, un aumento del 6.5% con relación al 2022 y 792 millones de dólares en 2024? Duque ya hizo lo que muchos piden y fue un desastre total. Disparó la migración ilegal en Colombia, disparó los grupos armados, disparó la delincuencia en las ciudades, hubo miles de millones de pesos en pérdidas económicas, hundió al país en más pobreza. Aquí hay que tener responsabilidad, mesura, inteligencia en el manejo de las relaciones y eso es lo que ha hecho el presidente Petro. Además, ya el presidente dijo que no fueron unas elecciones libres ni asistió a la posesión de Maduro. Los problemas de Venezuela los resuelven los venezolanos, no Petro. El gobierno del cambio no es culpable de lo que está pasando en Venezuela, no sean patéticos. El gobierno del cambio primero está velando por los intereses del pueblo colombiano, evitando otra crisis humanitaria con el vecino país.
inteligencia, prudencia. Siga esa línea, presidente Petro. Usted ha manejado muy bien el tema Venezuela. Y tal como lo dijo el mamerto a la derecha colombiana le vale mierda el pueblo venezolano. Usan el tema de Venezuela y el disfraz de patriotas para su oposición sin propuestas y de mierda. Si les importara Venezuela, no estarían pidiendo la beligerancia que le piden a Petro. Y si nos fijamos en esta fotografía de Vicky Dávila, nos damos cuenta que en su mensaje no podía faltar la palabra Petro. De hecho, a quienes más les conviene que las fronteras sean cerradas parece ser a la derecha colombiana, para que así las exportaciones bajen y poder decir después que la economía va muy mal. Pues según este informe de Noticias Caracol, estas son las cifras que exporta el país hacia Venezuela. Aunque muchas personas han solicitado que se rompan las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, cabe decir que el comercio entre estos dos países es vital, pues nos conectan más de 2.000 kilómetros de frontera y Colombia tiene más de 4 conexiones con el vecino país, con el país venezolano. Es por eso que vamos a hablar específicamente del comercio entre estos dos países y hagamos un recuento. En 2008, cuando mejor le fue a las ventas colombianas hacia Venezuela, se vendieron más de 6.000 millones de dólares en productos colombianos hacia el país venezolano. En 2020, cuando recordemos Colombia y Venezuela no tenían relaciones ni diplomáticas ni comerciales, fue cuando peor le fue a las ventas de productos colombianos hacia el país venezolano, solo 220 millones de dólares. Y cuando se restablecieron estas relaciones comerciales, que recordemos fue en este gobierno del presidente Gustavo Petro, desde que entró en vigencia en el año 2022, pues 2024, mire usted, fue el año con el que mejor cifra cerramos después de más de 15 años en donde este tipo de ventas extranjeras pues hacia Venezuela no se estaban registrando. 2024 va a cerrar o cerraría con más de 1.000 millones de dólares vendidos en productos colombianos hacia Venezuela. Las exportaciones en 2024 crecieron en un 47% comparado con el año 2023. Ahora bien, como mencionamos al inicio de este análisis, dentro de las funciones del presidente sí está preocuparse por el sector educativo, el de Colombia, no el de Venezuela. Es por ello que la presidencia publicó este video tras mencionar el presidente Gustavo Petro lideró en la Casa de Nariño una reunión de trabajo enfocada en educación, donde participaron el Ministerio de Educación, el ministro encargado de Hacienda, el director del SENA, la directora del ICBF y el director de Prosperidad Social, entre otros. Allí se abordaron temas enfocados en impulsar la política de gratuidad educativa en Colombia y fortalecer la educación y la infraestructura a nivel nacional. Lo que no esperábamos es que con la estrategia de siempre, la youtuber María Andrea Nieto publicara: presidente, en este momento la prioridad es la libertad de Venezuela. Deje de estar echando cortinas de humo a su silencio cómplice con la narcodictadura. Y es probable que hasta ahora usted ya haya comprendido lo que busca esta señora, pues hay que chuzar a Petro para asociarlo con Maduro y Chávez con fines políticos, no periodísticos, razón por la que el mamerto le respondió: estos HP periodistas son lo peor. Entonces Petro debe actuar como presidente de Venezuela. Doña María Andrea Nieto, vaya, cómase una tonelada de